charla sobre Real Madrid de Ancelotti, previo a Bilbao, pero también sobre Real Madrid femenino. Y la vamos a mantener con la primera chica que va a colaborar con el canal de Collins. Vamos a ello. Hola a todos. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a una persona que viene aquí por primera vez. Bueno, de hecho es que es la primera chica que visita el canal. Tiene ese honor y nosotros el de tenerla aquí con nosotros. Blanca Uriel, bienvenida. Nada, mil gracias por la bienvenida, mil gracias por invitarme al canal. La verdad que nada, que como te comenté el otro día, te sigo desde hace tiempo y para mí fue una gran ilusión que me escribieras y poder formar parte de tu canal y sobre todo para hablar de nuestro Madrid, que hay pocas cosas que me guste más, aunque a veces me ponga un poco crítica, hay pocas cosas que me guste más que hablar de nuestro Madrid. Yo también te sigo porque te veo en disidencia, allí con mis queridos Juanpa Frutos y Pepe Herrero, ¿no? Y bueno, pues sé de ti, de tus opiniones, y por eso te había llamado para que nos... Bueno, quería hablar contigo un poquito de todo, del Madrid en general, pero voy a empezar por el femenino, claro, que es algo que iba a decir que a algunos madridistas no les gusta. ¿Tú notas esa resistencia por parte de un sector del madridismo con el Madrid femenino? Pero quiero precisar, más allá de los resultados, me refiero. Yo realmente es cierto que estoy muy contenta porque sí que noto una evolución, sí que noto un poco que cada vez el Madrid femenino está teniendo más engagement. Es cierto que no terminamos de tener quizás ese público que tiene el Barça o el Atleti porque tienen más historia, porque tienen más trayectoria. Al final es normal, es muy difícil que un proyecto cale en tan poco tiempo. Pero bueno, poco a poco sí que se van notando. Es cierto que al final la mala gestión de la temporada pasada tuvo una huella muy importante y hizo que quizás mucha gente se bajara del barco para esta, pero sí que se va notando una pequeña evolución. Lo que tú dices, sí que quizás ese sector del madridismo más clásico, lo que se viene llamando más pipero, un poco históricamente, se resiste un poco a ese cambio de también voy a apostar por el fútbol femenino, pero cada vez son menos, Sí, yo creo que lo has definido muy bien, que ese es el sector del madridismo que se niega a cualquier cambio, de hecho, es resistente, totalmente. Es lícito, pero yo no lo comparto, pero es lícito, bueno, se quejan del himno, se quejan de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cambio en general. Efectivamente, pero luego sí que es cierto que hay un sector del madridismo, y ahí incluso me voy a englobar yo, que tenemos ganas de participar de esto, pero la evolución del equipo a veces nos tira, nos echa. ¿Vale? Justo. Porque tenemos una proyección de Real Madrid en clave ganadora y nos cuesta. Sí, además es que al final hay una frase que se ha arrastrado históricamente y es verdad, que el Madrid no es de fútbol o de baloncesto, sino que es un escudito redondo que gana muchas Copas de Europa, que tiene muchas Copas de Europa. Sí. Entonces es cierto que al final se parte con una premisa que con un equipo en construcción hay veces que no se cumple. Que al final, por ejemplo, lo estamos viendo ahora en los clásicos femeninos. El Madrid no es capaz de competirle propiamente al Barcelona. Al final estamos acostumbrados a recibir goleadas y lo tenemos como costumbre cuando es en el masculino, claro, a pesar de los anecdóticos últimos 0-4 que estamos teniendo en el Bernabéu, pero no es algo recurrente. Entonces sí que es cierto que para un aficionado que no está tan acostumbrado a ese proceso, quizás puede ser un poco difícil, pero también te diré, y es un poco también lo que entiendo que vamos a hablar hoy, que se está notando esa evolución. Esta temporada, por ejemplo, el primer partido en la fase de grupos de la Champions League contra el Chelsea ahí en Stamford Bridge se compitió muy bien. Y eso sí que te está dando señales de que este Madrid está en una evolución, de que quizás, de hecho, yo que al final vi el clásico, es un partido muy puntual, pero el Madrid le está compitiendo y muy bien a rivales de tú a tú de gran nivel, como es el caso del Chelsea, y por eso sí que se está empezando a hablar de esa evolución, que es difícil. Lo he comentado en varios podcasts también de fútbol femenino. Quizás es el primer año que podemos empezar a hablar de poder conseguir un trofeo, de poder optar. Realmente hace 2 temporadas nos quedamos ahí a las puertas con esa final de la Copa de la Reina. Hubiera sido el primer título en la historia del Madrid femenino. Hubiera sido importantísimo, marcado un antes y un después. No se pudo por las circunstancias, pero estamos ahí, cada vez estamos más cerca y yo realmente siento que esta temporada se podría optar a un título de ese estilo, una Supercopa España, una Copa de la Reina, que sigan marcando esa evolución. Yo creo que ese partido, aquella final contra el Atlético de Madrid, la teníamos ahí, y estaba ganada, y yo creo que le afectó incluso al club. O sea, que el club
como que ahí torció el gesto diciendo, vaya, ya esto lo esperaba porque había una evolución de inversión, veías que se quería crecer año a año, te decían paciencia, que vamos, que vamos. Y ahí el año pasado la temporada pasada hubo como una especie de, no sé si bajón incluso, pero una Sí, especie de frenada por parte del club. Y creo que les afectó un poco esa final. Pero tú entiendes que ahí se paró, que esas quejas fueron lícitas bueno, sí. sí. Yo creo que el declive un poco de la temporada pasada responde a muchas cuestiones, y ya no solo únicamente lo de la final, que yo creo que estás totalmente en lo cierto, fue un punto de inflexión y afectó psicológicamente a muchas jugadoras, pero yo creo que hubo otros factores. Por ejemplo, el hecho de, después de la final, vino el Mundial, un Mundial que gana España, que nos alegramos muchísimo ese Mundial femenino, pero que dejó señaladas a muchas jugadoras, como es el caso de Misa. Misa estuvo jugando los primeros partidos de titular hasta que llega el partido de Japón, ahí pierde la titularidad, se va al banquillo y eso afecta psicológicamente muchísimo a la portera y se nota en la temporada porque la temporada pasada de Misa no es buena, o mejor dicho, no estaba a un nivel al que nos suele tener acostumbrados. Y pasó con ella y pasó con muchas otras jugadoras, ya no solo porque les hubiera afectado psicológicamente, sino porque venían de un desgaste físico que arrastra. Al final el fútbol femenino, digamos que con el masculino estamos muy mal acostumbrados a jugar martes y sábado, o martes y domingo, miércoles y domingo, estamos muy mal acostumbrados, y en el femenino no tanto. No estaban tan acostumbrados a tener todos los veranos mundial y una temporada larga, mundial ya jugando Liga, Champions, Copa de la Reina y Supercopa de España. Entonces, quizás ahora lo que estamos notando en el fútbol masculino de una sobrecarga que es, muy superior a la femenina, pero que está ahí, es lo que el fútbol femenino empieza a notar, y por eso quizás también, claro, la temporada pasada yo creo que el Madrid se vio sobrepasado en muchos sentidos, en un punto físico y en un punto psicológico. Sin embargo, este verano, a la hora de acometer el mercado, sí que parecía, no voy a decir que diera un salto espectacular en cuanto a nombres, pero sí que había no se vio lo del anterior, sí que vio un propósito de enmienda. Sí, yo creo que realmente la temporada pasada todos nos dimos cuenta de que el Madrid había pegado un bajón, y que lo que hemos estado comentando, tú no puedes tener ese bajón, representar a la marca Real Madrid y que no significa un punto de inflexión para ti. Yo creo que en ese momento Florentino se sentó y digamos, se tomó las cosas más en serio. Y lo que tú dices, aunque no se hayan hecho fichajes de un renombre increíble, que en parte sí que es cierto que a nivel nacional se ha fichado muchos talentos. Al final, Eva Navarro, que al final se lo quitas a uno de tus competidores más directos, que es el Atlético de Madrid. Eva Navarro, que se la quiso fichar cuando salió del Levante, en ese momento ya se lesiona el cruzado y es el Atlético quien apuesta por ella, y al final consigues que quizás ahora venga en su mejor momento. Le está costando encajar, pero yo confío en que es una jugadora de mucho talento. Te traes a una de las mejores 9 a nivel nacional, que es Alba Redondo, que es una pieza clave. Y al final también te traes a una jugadora que para mí yo creo que ha sido mi fichaje favorito, que es el de María Méndez, que es una central que nos hacía mucha falta por lo segura que es por alto. De hecho, lleva 2 goles esta temporada y yo creo que va a ser titularísima para Toril. Y ya no solo eso, sino encima la recuperación de Caroline Beer, que para mí es la mejor jugadora que tenemos en el plantilla, es una jugadora absolutamente diferencial. Muchas veces, de hecho, cuando se habla de fútbol femenino, se suele acusar esa diferencia técnica y táctica que se tiene con el masculino, y para mí, Caroline Beer, junto a otras jugadoras, como puede ser el caso de Aitana Bonmatí, pero me voy a centrar un poco en lo que es nuestra casa, digamos que es para mí esa jugadora que se salta, digamos, esa diferencia y se pasa hasta un nivel superior. O sea, lo de Caroline Beer es enamorarte, y de verdad que animo a la gente que vaya al Di Stéfano, porque cuando la ves en directo es que encima es aún mejor que cuando la ves por la tele. No sé si tiene una gestualidad corporal, como dices tú, que es como la de los hombres, es decir, cuando juegan a fútbol, a qué velocidad se mueve, coordina, ejecuta técnicamente los movimientos. Es que te dicen, pues estás ante no ante un futbolista de talento. Es que dices, pero esto ¿qué es? O sea, es algo que te llama poderosamente la atención. ¿Y qué ha pasado con Linda? Porque Linda yo también detectaba eso. Sí, yo creo que al final con Linda, fíjate que te voy a poner un poco, respetando y salvando las distancias, la comparación con Vinicius y los primeros años. Al final, Linda viene con la misma edad que viene Vini, porque viene con 18 años. Viene además de ser la mejor jugadora del Mundial, creo que, no sé si es el sub-21, ahora no estoy segura, creo que viene a ser de ser la mejor en ese momento. Al final, igual, un poco lo mismo que Vini, se le pone una carga
excesiva. Además viene a mitad de temporada, que no termina de coger bien las dinámicas de todo el equipo. La siguiente temporada que juega entera, o la primera que juega entera, es esta en la que el Madrid tuvo tan mal rendimiento. Y es esta en la que ya está empezando a carburar. De hecho, esta temporada creo que lleva 2 o 3 goles. Se la está notando cada vez más en dinámicas. Y ya no solo que estén dinámicas, sino que cuando entra cambia los partidos. Tiene las ideas. Es cierto que hay puntos en los que le termino de ver que le falta esa madurez, como les pasa a Vini, que lo hace todo bien y decide mal al final. Pero al final, teniendo esos precedentes, es una jugadora muy joven, está muy bien acompañada, está muy bien rodeada. Creo que hay mucho potencial. Creo que le pasa lo mismo un poco que a Atenea. Lo que pasa es que Atenea tiene mejores números, que es una jugadora que al final ahora está aprendiendo a decidir mejor, realmente linda. Le pasa lo que a Vini. Cuando tiene que pasar, tira, y cuando tiene que tirar, pasa. Entonces, teniendo ese talento, teniendo ese desborde, teniendo esa calidad, a mí el problema de la definición no es algo que me preocupe actualmente, sobre todo porque está bien cubierto con otras jugadoras como es Signe Brun, como es la propia Caroline Beer, Alba Redondo, Eva Navarro. Entonces, actualmente no es lo que más me inquieta, que digamos. Entonces, digamos que sí que ha habido una consolidación de la plantilla, un refuerzo cada más profundidad incluso, pero hay quien apunta a otro lado, que también me abono yo a esa teoría, que no son incompatibles. Uno puede pensar que falta calidad diferencial en algunos puestos o para elevar todavía más el nivel, pero hay un factor que sí que creo que nos penaliza algo y es el banquillo. Esa es mi opinión. Y hay algo que ya no me refiero solo al tema táctico, me refiero sobre todo a la ambición. A mí ha habido cuestiones gestuales, de declaraciones, de Toril, que me parece que no son propias de cualquier equipo que... A ver, tú puedes estar en una fase de desarrollo, de evolución, de crecimiento, pero hay según qué cosas como entrenador en Real Madrid no puedes decir. Sí, estoy muy de acuerdo y me alegro que lo saques porque hemos hablado antes del tema Ancelotti y Toril creo que es una persona que también hay que ponerla sobre la mesa. Y de hecho, corrígeme porque no sé si tus comentarios van en base a unas declaraciones que hizo él el año pasado en un partido de la Champions League, que nos fue tan mal, Toril, que fue... Al acabar un partido, el año pasado no se ganó ningún partido en fase de grupos, nos quedamos eliminadas. Y en un partido que se tendría que haber ganado, porque era un equipo de un nivel inferior, ahora no recuerdo exactamente cuál es, dijo que bueno, que el equipo estaba bien, que estaba contento, que para él era un punto importante y para mí es lo que tú comentabas, un entrenador que lleva el escudo del Real Madrid en el pecho jamás puede dar por válido un empate en un campo en el que tendría que ganar. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en el que Toril es una persona a la que le falta ambición y para mí no se tendría que haber comenzado este proyecto esta temporada con él. Desde luego que para mí no debería y se le está dando demasiado crédito para mí, porque para lo que ha demostrado no se ha ganado todo el crédito que se está llevando o quizás esas oportunidades de más. Se le está dando demasiados match ball. Además es un entrenador que a mí no me gusta porque no es capaz de variar el dibujo. No, es un entrenador que cuando las cosas, sobre todo lo que ha demostrado la temporada pasada, es que cuando las cosas se ponen mal, no tiene ideas para cambiar el partido. Mira el banquillo y realmente no sabe con qué piezas jugar. Es cierto también que la temporada pasada el banquillo era muy corto. Y yo creo que también eso fue una de las razones por las que la temporada fue tan difícil, porque el banquillo era muy corto. Tuvimos que jugar y tirar de muchas canteranas que al final en muchos momentos responden, pero cuando tú tiras de canteranas que no están en dinámica de primer equipo, entrenando todos los días, se nota esa falta de conexión. Y no es problema de que las canteranas no tengan nivel, es que al final cuando tú entrenas diariamente con un equipo es cuando coges los tecnicismos. Entonces yo si entreno todos los días con Atenea, sé dónde va a estar cuando yo le quiera dar un balón largo. Sin embargo, si la primera vez que juego con ellas, eso no lo vas a encontrar. Entonces no vas a tener un rendimiento inmediato. Y al final ese es uno de los principales problemas que tuvo Toril. Entonces, esta temporada a mí me está gustando que le estoy quizás viendo con más ideas. Está sabiendo jugar con más dibujos. No únicamente jugamos con defensa de 4, estamos sabiendo jugar con defensa de 3 cuando se requiere, pero para mí esto está siendo más mérito de las jugadoras también. El cómo se está adaptando y el cómo están sacando rendimiento. Es lo que tú comentabas. Para mí Toril no me parece un entrenador que esté al nivel del Real Madrid. Creo que no responde a las exigencias y creo que si quizás este año no se consigue ese título, pueda ser porque esa exigencia no la nace del banquillo. No. Y te diré más, creo que hay muchas jugadoras que no creen en el proyecto Toril y que no se está haciendo el máximo rendimiento de estas jugadoras porque no creen en su proyecto. Que si somos sinceros, o sea, vemos los números, quitas el partido del Barcelona
y dices, bueno, pues oye, la temporada también está bastante bien. Ujú. Bueno, está ese partido del Chelsea que yo creo que es engañoso, Es esa, muy esa engañoso. derrota. Entonces, quitando eso, y el partido del Barcelona, puedes hablar de un gran rendimiento, pero en aquel partido contra el Barcelona, porque al final de esto se reduce al Barcelona. O sea, tú quitas el Barcelona de la ecuación Claro. y ya está. Y qué bien todo, ¿no? Pero Ujú. ese partido del Barcelona, uno de los factores que se comentó más fue la actitud. Y hombre, tú puedes entender que Aitana Bonmatí es muy buena y todas son muy buenas, pero que te ganen en actitud, eso, Eso que te no. ganen los rechaces, que te ganen los duelos, pues eso no se puede admitir, porque ahí ya sí que es una contra otra y es una cuestión de, pues de ímpetu, es una cuestión ya, donde ya la técnica no cuenta. Y entonces eso puede ser el entrenador que está transmitiendo Hmm. pues ese impulso, ¿no? Sí, es quizás esa pasividad. Realmente me sorprende y me chocó el clásico porque es lo que tú te comentabas. Está el partido del Chelsea que es engañoso, porque al final tú ves a las jugadoras que tienen errores a veces, o sea, y sin que suene mal, hay veces que tienen errores de prebenjamines. Al final, nos ha pasado también esta temporada con el masculino, que nos pasa con Camavinga, decir, joder, es que salta con los brazos abiertos en el área, que eso es de prebenjamín. Pues muchas veces a las jugadoras les pasa lo mismo. Y si tú ves lo que pasó en el día de contra el Chelsea, no puedes ir a reventar ese balón en el área porque te van a pitar el penalti. Porque es muy sencillo. Y al final, es esa jugada en Stamford Bridge calcada fue en el derby. Es que además fue la misma que nos pitaron en contra. Entonces, aparte de esa falta de actitud, hay muchas veces que el fútbol es inteligencia, es saber perder tiempo, es saber cuándo puedes hacer un penalti o cómo fingirlo también, que está muy feo decirlo, pero al final en el derbi, el Atleti saca un punto porque finge un penalti. Hay que saber ser inteligentes. Y esa Claro. inteligencia muchas veces viene del banquillo. Toril no está sabiendo transmitir a las jugadoras cómo ser también. Está feo decir el cómo ser jugadoras, pero también hay que saber ser Ya. jugadoras cuando se gana, cuando se pierde y ser inteligentes en la jugada a balón parado. Toril no está sabiendo transmitir eso, de hecho, es nuestra máxima debilidad, el balón parado. Entonces, si eso le sumas lo que tú has comentado de una actitud pasiva, al final el Barcelona no te puede meter gol en los primeros 10 minutos, tu competidor más directo. Demuestra pasividad y al final te vas al descanso con el partido casi resuelto. ¿Qué te va a decir Toril? Pues imagínate lo que te dice que te meten otros dos más. Es que al final no es un entrenador que a mí me invite al positivismo, a decir, vale, me va a dar una charla que me va a cambiar el partido. Y al Sí. final, una de las cosas que le acusábamos la temporada pasada, y perdona que justo te iba a interrumpir, No, una de las no, cosas que acusábamos la temporada pasada es que al final, si el Madrid empezaba perdiendo o empatando, no iba a sacar el partido. Es cierto que este año hay un cambio. Al final, por ejemplo, contra el Sporting, en la fase previa de la Champions, se empieza perdiendo en casa y se acaba remontando. Fenomenal, pero yo también te quiero ver esto contra un equipo de más alto nivel. De más alto sí. nivel. A ver, Entonces, al final lo que tú dices, muchas veces el partido que te decide el título es el Barcelona. Es donde queremos claro. ver todos los resultados. Y al final, donde quizás la gente de ese sector más clásico, por eso tienen ese negacionismo, porque es el partido Claro. que ven y no tienen ese resultado que esperan. El Barcelona es el que marca la expectativa y claro, es que ellos llevan mucho tiempo, ellos estuvieron en esta situación. Entonces, Claro. claro, nos llevan muchos años de ventaja. Pero te iba a comentar que, fíjate, en el baloncesto, pues está haciendo un paralelismo quizás más similar a lo. Aunque bueno, el baloncesto es una sección con mucha historia y mucha leyenda, pero en el baloncesto una época mala, muy mala, y donde digamos quedaba muy lejos en la construcción de un equipo que iba a conllevar pues 4 o 5 años mínimo de construcción. Y si había una temporada mala, cada temporada mala había un cambio de entrenador. Es decir, eso es ley en el Real Madrid. Es decir, cuando tú ves que un entrenador pues no ha conseguido una progresión, no ya un título, bueno, en el Madrid es así, en el masculino si no ganas un título estás en la calle, pero cuando menos no ves una progresión considerable más allá de los títulos, estás en la calle, y en el baloncesto pasaba, aquí no. Aquí es como que ha habido una especie de conformismo que yo creo que es lo que tira atrás a la afición, incluso más allá de los títulos, es decir, pero bueno, ¿y por qué no se cambia esto? ¿Por qué no hay? Parece que alguien agite esta sección y haga, si se activa ese espíritu de Real Madrid de ganar, ganar y ganar, ¿no? Y luego vendrá Barcelona y te ganará, pero tú volverás a intentar ganar con otro, ¿no? Pero lo intentarás. Eso, yo estoy muy de acuerdo y sin que suene radicalista, ya lo siento porque te ayudará a conocerme un poco mejor, pero para mí con la sección femenina se está siendo un poco cholista. A mí no me vale de nada ganar un título de liga en 15 años o en 10 años, es que no me aporta absolutamente nada. Yo quiero ganar en el corto plazo.
Y al final es cierto que con el equipo femenino yo entiendo el argumento de que hay que tener paciencia, que es un equipo en construcción, que al final ahora mismo el Barcelona es el rival a batir, pero no solo a nivel nacional, es a nivel internacional. Es el equipo que está arrasando con todo y que evidentemente no se van a ver equiparados de un año para otro. Pero yo quiero cada año verme compitiendo más y ver esa progresión que tú comentabas. Al final, yo entiendo que Toril vino como un parche para tapar esa destitución de David Aznar, que fue cuando se había un poco, digamos, había muerto ya su proyecto. A mí me parece fenomenal, pero lo que tú dices, en el masculino no hay un entrenador que dure un año sin ganar un título. Es más, Claro. hay entrenadores, luego hablaremos también justo del caso Ancelotti, que son entrenadores que aún habiendo ganado, están cuestionados y yo me incluyo porque yo lo cuestiono. Como habéis visto, Blanca desprende energía y quizás sea eso precisamente lo que le falta al Real Madrid femenino, pues jugar con ese ímpetu que bueno, igual no vale para ganarle al Barcelona, pero sí para ser más reconocible desde un punto de vista madridista.